comenzamos creando un nuevo documento en el cual vamos a asignarle un nombre. Primero lo vamos a dar archivo, guardar como, y vamos a guardarlo. Le voy a colocar este mismo nombre, tubería recta, versión 1. Habiendo creado un documento y guardándolo, procedemos a buscar Part Design en nuestro menú de Workbench. O sea, lo que vienen a ser todos los complementos que trae el sistema, algunos por defecto, otros instalados. El CFOff es un complemento que se debe instalar aparte. Está dentro del mismo FreeCAD, pero puede instalarse. Seleccionamos Part Design, ya que necesitamos generar el volumen de control donde va a moverse el fluido. Vamos a generar una geometría donde el fluido se va a mover dentro de esa geometría. O sea, es establecer el volumen de control. Ahora vamos a crearlo con las herramientas de geometría. Lo primero es crear un cuerpo, componente body, un cuerpo dentro del programa. Luego de crear ese cuerpo, vamos a definir el interior de la tubería. La idea es simular el flujo laminar dentro de la tubería, así que hay que definir su geometría interna. No estamos viendo sólidos, solamente la geometría que compone el fluido. Seleccionamos el plano donde se va a hacer esta geometría, seleccionamos el plano XZ y buscamos en las herramientas de figura, buscamos la circunferencia. Hay muchas herramientas aquí, nos vamos a centrar en lo necesario para poder realizar esta geometría. Hacemos clic en el origen y especificamos cualquier diámetro. Luego escape y seleccionamos la herramienta cota. Esta cota es múltiple, hay diferentes tipos de cota, pero vamos a utilizar la herramienta general que según uno oriente la dirección, él va a definir qué tipo de cota quiere usar. En este caso nos está asignando un diámetro. Le damos clic izquierdo y colocamos que va a medir 20 milímetros de diámetro. Luego le damos escape para salir de la herramienta cota. Aquí puede ver todos los parámetros del boceto que se está haciendo y le damos a close. Ya podemos ver cómo nuestro boceto está hecho en el plano que seleccionamos. Y ahora vamos a crear una operación para generar un cuerpo sólido. Esta operación va a ser extrusión aditiva. La extrusión aditiva sería esta figura. Y aquí se abre el comando de tarea. Le vamos a dar asimétrico al plano. Vamos a seleccionar una longitud de 200 milímetros. Que va a repartirse de lado a lado. O sea, 100 y 100 de cada lado. Ya tenemos un cuerpo sólido creado. Así culminamos la parte 1 del módulo 1. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte.